mañana con 9 minutos. Continuamos aquí en tu conexión matinal y seguramente ustedes vieron esta película que les voy a decir a continuación porque es una de las más vistas últimamente para grandes y chicos. Les estoy hablando de Intensamente 2. Ya, diferentes buena. Vi la 1 nomás yo. ¿Viste la 1? Tienes que ver la 2. Tienes que ver la 2 porque hay nuevos personajes. Sí, cada personaje es una emoción diferente. Buena la película. ¿Con qué emoción te identificas tú? Honestamente. ¿Eh? Honestamente. No, no está. Ay, ¿con cuál es? No lo puedo decir. Pero me tocó hacer el tenemos un desagrado. poquito. Me tocó hacer el desagrado en una... Oye, ¿cuándo va a salir eso al final? El desgraciado. El desgraciado me salió a mí. Pero es cierto, la nueva emoción que sale de la película es la ansiedad, ¿no? Y hay mucha gente que ni siquiera sabe si tiene ansiedad o no. ¿Qué es lo que es la ansiedad? ¿Qué es lo que es la ansiedad? Pero sin embargo, no sé si sabemos o no sabemos, se hizo una encuesta a la gente, así en general, la mayoría de los chilenos se siente más identificado con la ansiedad, si hablamos de esta película. Ah, ya. Somos ansiosos, sentimos mayor ansiedad que otras emociones. Y yo creo que también habría que hablar sobre qué tan bueno o malo, hasta dónde podemos ser ansiosos también. Y vamos a conversarlo esta mañana con una especialista. Estamos con Sol Letelier. Ella es psicóloga, terapeuta de Theta Healing, máster en Problem Solving. Bienvenida, Sol. Hola, muy buenos días. ¿Cómo Buen están? día, Sol. Un gusto de tenerte acá. Muchísimas Sabemos que vienes de gracias. pasadita nomás y que te tomaste el tiempo entonces para venir a conversar sobre esto. Y nos queremos quedar un poco con el tema de la ansiedad, ¿no? Y fíjate que ahora hace muy poquito salió un video de Pedro Pascal, que es actor chileno en el Hollywood, ¿cierto? Y que tuvo un tema de ansiedad en la presentación de la película y como que la compañera le tuvo que sobar un poquito el brazo, la niña le tomó el brazo y para calmar un poco la ansiedad. Sí. Eso salió ahora recién. Y fíjate que entonces uno esperaría que un actor de Hollywood, claro, ¿no? Claro. Tan expuesto y tan famoso, no tenga ansiedad o no sufra de esto, pero es algo que nos puede llegar a cualquiera, ¿no? ¿Qué es lo que es la ansiedad, Sol? De todas maneras que sí. Bueno, es una respuesta generalizada de nuestro sistema, digamos, de alerta, ¿sí? Cuando uno siente ansiedad, de alguna u otra forma está respondiendo frente a un estímulo externo. Y ese estímulo nos provoca diferentes sensaciones a nivel físico, cuerpo, a nivel emociones, a nivel de pensamiento, y eso es lo que empieza de alguna u otra forma a alimentar esta ansiedad que puede llegar incluso a paralizarnos, a dejar nuestro día a día súper stand-by, a no generar acciones, a dejar de hacer cosas. Y eso, en ese sentido es cuando la ansiedad nos juega una mala pasada, porque ahí, haciendo referencia un poco a la película que estaban comentando, todas las emociones son sumamente necesarias. Acá no hay ninguna emoción, independientemente que sea positiva o negativa, que esté, digamos, de más en nuestro contexto, digamos, emocional. Todas ellas son sumamente necesarias, pero cuando algunas de ellas traspasan ese límite que nos impiden tener un estado de bienestar o un día a día saludable, entonces pasa a ser un problema. Y es ahí donde hay que poner foco y atención. Y como dices tú, nos puede pasar a cualquiera. A cualquiera, claro. A cualquiera. Y qué importante es realmente tener información por parte de una especialista, porque solemos confundir muchos conceptos, ¿no? Hablamos muy alegremente, así como que sin tener mucha idea de, ayer ya lo mencionábamos, tengo psicosis, digamos, ¿no? Y realmente hay una enfermedad, hay un tema ahí. Lo mismo pasa con la ansiedad. Ay, esto me da ansiedad, estoy súper ansioso. Lo decimos muy fácilmente, sin embargo, hay un estudio que te dice qué es exactamente la ansiedad. ¿Cómo podemos saber si, no sé, si realmente estamos sufriendo un episodio de ansiedad o hay que llamarlo de otra forma? Sí, claro. A ver, yo creo que en ese contexto lo primero es comprender qué es lo que es. Y la ansiedad, como te indicaba, es una respuesta de nuestro cuerpo, de nuestro sistema en general, a nivel mental, a nivel emocional, cómo respondemos frente a un estímulo externo. Cuando es una ansiedad regulada, tu día a día funciona. Cuando es una ansiedad exagerada, tú empiezas a sentir síntomas físicos, te empieza a palpitar el corazón, empiezas a sudar, empiezas a no querer exponerte socialmente, empiezas a rechazar ciertos espacios donde antes estabas más cómodo, más cómoda. Entonces, de una u otra forma, empiezas a dejar de hacer cosas. ¿Vale? Emocionalmente, ¿qué es lo que ocurre? Y esto a nivel de pensamiento primero, porque detrás siempre de la ansiedad hay una creencia limitante que nos está diciendo algo relacionado con ese futuro, porque la ansiedad tiene que ver con eso, con esos pensamientos catastróficos, futuros, que estamos hacia adelante.
¿vale? Y eso es súper importante poder comprender, porque cuando uno vive en el presente, en el aquí y el ahora, la ansiedad de alguna u otra manera se empieza a regular. Pero Sol, ¿tiene que ver con escenarios catastróficos al futuro? Porque yo he vivido, bueno, en toda mi vida he tenido episodios de ansiedad, no sé si está bien dicho, tú me puedes corregir, ansiedad positiva, que es cuando chico, mi mamá me decía, mañana nos vamos de vacaciones. Entonces yo no podía dormir. Claro. Y me daba vuelta para allá y me daba vuelta para acá. Y en mi mente, y ya guardé mi traje de baño y todo eso, ¿no? Sí. Y yo ansioso, ¿verdad? Luego llega el día y felicidad total. A mí me sigue pasando. Claro, a todo yo creo, ¿no? Sí. Y otros episodios que tienen más bien con mi trabajo, como comunicador en algunos escenarios, la ansiedad de que llegue el día de estar ahí y hacer lo que uno quiere hacer. No es que me deje de... no me limita, digamos, a trabajar, pero sí siento esta cosa en la guata y ojalá que pase luego, que llegue luego el viernes, ¿no? Porque el viernes es el evento, etcétera. Entonces, existe esto de la ansiedad, yo la bautizo así, pero no sé si existe, la ansiedad positiva y lo otro que tiene que ver con más escenarios catastróficos o negativos. De todas maneras que sí. Ya. De hecho, esa es una ansiedad más regulada. Regulada. Claro, ya. es una ansiedad más regulada que te motiva, que te Claro, moviliza, que te exacto. acciona, Exacto. que te invita. Exacto. Entonces, de alguna otra forma, estás en ese contexto que es más positivo. Ajá. Y sin duda uno siente esa mariposa en el estómago o ese como nervio quizás de Claro. sabe lo que viene, pero en ningún minuto te limita, sino Pero al lo contrario, quieres, digamos. te acciona. Pero quieres que suceda también, Exactamente, digamos, ¿no? exactamente. Pero por otro lado, cuando esa ansiedad te traspasa y hay una creencia limitante detrás, donde, por ejemplo, no soy capaz, esto no es para mí, no va a resultar, el futuro es muy lejano, eso les pasa solamente a otras personas, el éxito, no sé qué. Entonces, ahí tú empiezas a construir dentro de ti una imagen de futuro que finalmente no es positiva desde el punto de vista de la acción, sino más bien te mantiene en ese futuro que todavía no llega, que no sabes ni siquiera cómo va a ser, pero ya empiezas a alimentar emociones negativas y la ansiedad te empieza a desregular. ¿Vale? Que un poco lo que muestra la película en su imagen, digamos, y muestra una crisis perfecta de ansiedad, donde la persona se desregula totalmente a nivel físico, a nivel emocional, y eso tiene que ver justamente con estos pensamientos y estas creencias de base que nos impiden de alguna manera estar como en ese equilibrio. Y cuando la ansiedad nos traspasa, nos limita y nos deja en inacción, porque dejamos de hacer muchas cosas por ese temor. Siempre detrás de las emociones de base está la culpa o el miedo. Esas son las dos emociones como madres, por decirlo de alguna forma, como las paraguas de todas las emociones. De todas las emociones en general negativas, siempre detrás está la culpa o el miedo. Entonces, cuando tú estás en una ansiedad desregulada, lo que ocurre es que estás en el miedo de lo que va a ocurrir. Y hay estudios que indican que el 95% de las cosas que pensamos no ocurren. Entonces nos dedicamos y destinamos tiempo, energía, foco en algo que ni siquiera sabemos si va a ocurrir o no. Qué heavy, ¿no? Y bueno, volviendo a este tema de la encuesta que se hizo acá en Chile, que la mayoría de la gente, más del 50% se considera o se identifica más, ¿no? Con la ansiedad. Tú vives hace 2 años en España. Si comparamos un poco la situación de ambos países o de Chile versus otros países, otras realidades, ¿cómo lo evalúas? La verdad es que en términos generales es bien transversal. La ansiedad es como independiente del lugar en el mundo en el que estés, porque es una emoción que nos rige de alguna forma, es parte de nuestra esencia como seres humanos. Lo que sí hay detonantes distintos, o sea, las problemáticas en las cuales tú estás inserto socialmente, culturalmente, son diferentes, pero eso no te impide que sientas o no ansiedad. ¿Vale? En España probablemente el foco también es ansiedad, pero la razón o las causas son un poquito distintas. Pero puede ser que una ciudad más grande, más cosmopolita, con más habitantes, con una vida más ajetreada, digamos, puede generar más ansiedad en la gente que vive tranquilamente en una ciudad pequeña, en el campo. Sí, claro. Lo que pasa es que podemos ir haciendo algunas distinciones también, porque yo, por ejemplo, vivo en Málaga, que es una ciudad totalmente turística,
Y no por eso no se vive la ansiedad, a diferencia de una urbe, por ejemplo, Madrid, Santiago, Barcelona, que son ciudades más grandes, claro, uno tiende a asociar eso. Sí. Pero va a depender básicamente de la estructura de personalidad que tú puedas tener. Igual, aunque me vaya a vivir al campo, si soy una persona de una u otra ansiosa. forma, si es que tú no regulas tus creencias limitantes, si es que tú no trabajas en tu contexto emocional, finalmente da lo mismo donde estés, porque lo que pasa dentro de ti es reflejo de lo que finalmente tú expresas afuera. Y eso da lo mismo donde estés. Sol, ¿y cómo podemos regularlo entonces? ¿Siempre tiene que ir de la mano con un especialista o de alguna manera nosotros tenemos como ser humano ir aprendiendo nuestras reacciones, ir conociéndonos y decir, oye, voy a tratar de evitar hacer esto para que no me pase esto? Como por ejemplo, estaba pensando en una situación crítica, a lo mejor en un trabajo donde se sabe que hay despidos, entonces ahí te que tener esta ansiedad, ¿no? De todas me van a maneras. echar, algo pasa, de aquí al viernes van a sacar a 5 personas, no sabemos cuántas, han sacado a 4, si es que falta una, puede que sea yo. Toda esa situación difícil que son reales, te pueden causar ansiedad muy internamente, como entendemos que estamos en un proceso de ansiedad o una crisis ansiosa, y cómo me puedo regular, ¿no? Sí. ¿O es con profesionales? No necesariamente. Ya. Yo creo que siempre hay que dar como esa tregua a que el otro también tenga la capacidad de poder gestionarse. Ya. Yo creo que eso es súper importante, por lo menos yo lo gestiono o lo manejo de esa forma, ¿vale? Cuando ya llegan a consulta es porque efectivamente ya hay una desregulación demasiado grande, ¿vale? Porque en el día a día todos vivimos episodios de ansiedad. No hay nadie en este planeta que te pueda decir que no ha vivido un episodio de ansiedad, incluido yo. Digamos que tengo quizás otras herramientas, pero sin duda, como es algo que nos acompaña en la vida cotidiana, yo en el fondo lo primero que le diría a la gente es esto de la conciencia presente. O sea, hoy día primero hay que salir de este piloto automático en el cual estamos, todos, independiente del lugar en el que vivamos y de las actividades que cada uno tenga. Si uno no es capaz de poner freno a mano, identificar cómo estoy, cómo me siento, qué me pasa, por qué estoy actuando o no de alguna u otra manera, no tengo posibilidad de poder darme cuenta. Y el primer paso para esto es darse cuenta. Y muchas veces esto nos lleva por sobre porque estamos en el día a día y hay un estrés generalizado y hay una dinámica que es todo para ayer y es todo rápido y entonces en definitiva tú vas en esa misma rueda y te impide tener esa conciencia presente de decir, bueno, pero hoy día a lo mejor no estoy tan bien, hoy día me estoy sintiendo de otra manera, hoy día no dormí, hoy día me están sudando las manos, hoy día tengo muchos dolores de cabeza, hoy día tengo demasiados pensamientos negativos recurrentes en mi cabeza, pero no nos damos cuenta de eso porque no nos detenemos. Entonces yo te diría que el primer paso para identificar esto es poner freno a mano, salir de este piloto automático, mirarnos, observarnos. Y si desde ese análisis, reflexión, hay un posible cambio que también puede ocurrir, porque cuando uno lo hace consciente, lo que ocurre en nuestro cerebro es que se abren posibilidades. Entonces uno dice, me siento de esta forma, entonces ¿qué hago para sentirme mejor? ¿Vale? Si es que yo siento que no soy capaz de eso, entonces tengo que buscar ayuda. Porque ahí es donde está el punto de inflexión. Cuando veo que esto está de manera generalizada, cuando veo que esto me está pasando más continuamente, cuando veo que no es algo solo puntual, que no es del momento, que no fue una situación, sino que es algo que está siendo recurrente en mi día a día. ¿Y puede esto detonar otro tipo de problemáticas? No sé, fobias, me imagino, gente que pongamos un ejemplo, la pandemia. Le daba ansiedad salir a la calle, por supuesto, enfrentarse a otras personas, tienden a aislarse. Por supuesto que sí. O ahora con el tema, digamos, de la inseguridad. Sí, por supuesto que sí. La ansiedad es una emoción de base que acompaña a muchas otras emociones o a muchas otras enfermedades mentales. Es parte de los síntomas. Cuando uno tiene depresión, cuando uno tiene fobia, cuando uno tiene, paranoia, cuando uno tiene distintas enfermedades mentales, la ansiedad es uno de los elementos como presentes dentro de ese contexto, digamos, de salud. Entonces, efectivamente, si no regulada, puede, digamos, desafortunadamente, profundizar esos cuadros que son más profundos de alguna forma. ¿Y hay personas que te puedan causar ansiedad en su manera de actuar o cómo se comunican con uno? Como por ejemplo, siempre hay personas que dicen, oye, te voy a comentar algo, mañana te digo.
¡ay! Te deja mal, pues, ¿no? Entonces, y quedáis ansioso, porque uno quiere saber la kombucha. Esa no es la persona. ¿Ah? Eres tú el ansioso. El ansioso es Por chismoso, claro. ¿El chismoso el ansioso o el otro, no? Claro. No, pero digo que pueden haber personas, uno se puede relacionar con personas, yo lo ejemplifico de una manera un poquito más casual. ¿Ah? Jocosa, claro. Pero nos relacionamos con personas de repente que nos generan ansiedad, ¿no? Y eso ya no como autorregularnos, sino que decir, ya sé que en realidad no me voy a juntar tanto con esa persona. Eso puede pasar también. Sí, eso puede pasar, porque las distintas personalidades también cuando confluyen algunas que son un poquito distintas, no sé, una persona que es más pasiva con alguien que de alguna forma es más activo en la comunicación o está todo el día como hablando, moviendo, qué sé yo, la otra persona también le genera como una cierta distancia. Entonces, claro, te puede generar ansiedad y yo creo que hay que como volver a la conversación anterior, que en el fondo si es que eso te está afectando más de la cuenta, porque hay cosas que son súper tolerables para uno y uno puede manejar en un contexto, hay otras que no. Y en esas que no, identificar es la clave, tomar conciencia y si de verdad me está sobrepasando, entonces o converso con la persona o pido ayuda. Porque en definitiva también hay situaciones que a veces uno no elige. Te tocan, no sé, compañeros de trabajo o de, no sé, la universidad, los estudios, donde fuese. Y hay cosas que de verdad, o personas o situaciones que no están dentro de nuestro alcance o nuestro control. Uno las tiene que experimentar y es parte también de lo que toca, ¿vale? Porque también la vida tiene que ver con eso. De qué manera tú te vas enfrentando a las diferentes situaciones que te van ocurriendo. Y esas te van a ir generando distintos tipos de sensaciones, emociones, y es ahí donde la clave es la conciencia presente. Bueno, hay muchos hoy día, y gracias a las redes sociales, mucha gente que sin estudios se autodenominan como coach o como no sé, hay una frase ahí que es como, no, yo no soy coach, sino que yo te ayudo y te doy guiando, y mucho se habla de vivir el presente, lo que tú estás diciendo, por eso me acuerdo, ¿no? De vivir el presente, pero fíjate, y tú ayúdanos, porque no sé si la gente en su casa hoy día solamente vive el presente, siempre estamos pensando en qué queremos también en nuestras vidas, y cuando hablamos de qué queremos en la vida, es qué queremos para mañana, o para un año, o quisiera estar casado o no, o quisiera un auto. O las personas mayores que viven pensando en el pasado. Claro, entonces yo sé que, y entendiendo el concepto y entendiendo también lo que tú haces, claro, vivamos el presente, es cierto, también es parte de mi idea de vida, pero para mí es imposible el no pensar quizás el mañana, ¿no? ¿Y cómo controlamos esto de no ser ansioso también, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahí lo más importante es comprender que nuestra red neuronal está constantemente pensando. No dejamos de pensar, ni siquiera cuando estamos dormidos. Exactamente. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, efectivamente, estamos o en el pasado o en el futuro y estamos poquito en el presente porque o estamos recordando o estamos añorando. Ese es como el contexto, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la magia de esto no está en no pensar en el futuro ni no recordar el pasado, porque eso es parte de nuestra esencia. Es prácticamente imposible. Estamos todo el tiempo en eso, tratando de añorar lo que en algún minuto fue mejor o creímos que fue mejor para nosotros y también pensando en ese futuro deseado donde queremos lograr ciertas cosas, ¿vale? Y hasta ahí estamos súper bien. El punto es que cuando nos pasamos mucho ahí o nos pasamos mucho acá, entonces dejamos de vivir el hoy. ¿Vale? Porque lo que yo tengo que hacer hoy son acciones inspiradas para lograr ese futuro deseado. Y para yo hacer esas acciones inspiradas para ese futuro deseado, tengo que tener conciencia del presente. Porque si yo, por ejemplo, quiero irme de viaje, algo a lo mejor súper cotidiano, me quiero ir de viaje el próximo año, de vacaciones con mi familia, y estoy simplemente pensando en el viaje, cómo lo voy a pasar, dónde voy a ir, si yo no hago hoy algo, no llego a ese viaje. Si no llega el chanchito, digamos. No llega a ese viaje. Y también puedo estar pensando, uy, qué bonito que fue el viaje que hice hace 5 años atrás, y en realidad recordando momentos, qué sé yo, y me quedo en eso, pero no salgo de ahí. Entonces, la magia de esto está en ese equilibrio. No es no pensar en el futuro y no pensar en el pasado. Al contrario, es parte de nuestra esencia. Es más bien, lleguemos a este presente y generemos acciones inspiradas que nos permitan lograr nuestro objetivo de futuro. Muy bien, ¿eh? Y bueno, estábamos hablando de que se puede alterar el sueño por la ansiedad, pero también hay un tema bien importante que es la comida. ¿Cuántas veces comemos por ansiedad de más? Muchísimo. O comemos cosas que no nos benefician, o por el contrario, dejamos de comer cuando sentimos ansiedad. ¿Cierto? ¿Cómo puede afectar esto? ¿Qué podríamos hacer al respecto? Efectivamente. Ahora, la ansiedad en ese caso es una respuesta frente a una situación que es bastante mayor, porque el tema del peso tiene que ver mucho con creencias limitantes. Entonces la ansiedad finalmente es como el resultado, es como en qué se expresa
esa creencia limitante, más que en sí mismo el problema. ¿Sí? Es lo mismo que el estrés. O sea, cuando yo tengo un cuadro de estrés, un cuadro de ansiedad frente a los temas de alimentación específicamente, es un síntoma, claro, porque efectivamente hay algo detrás. Y la Ale decía dejar de comer, pero también hay otras personas que comen, po. Mucho. Con la ansiedad. Existen los dos casos. Claro, no es que la ansiedad solamente te dice no comas, sino que también puedes comer, y por de hecho cuando nos pillan comiendo, te pillan comiendo cositas, andan con ansiedad, andamos con ansiedad. Claro, pero mira, si cruzamos la conversación anterior, en general cuando uno se hace atracones o está en esa conversación, está pensando en el futuro, está pensando en algo que no está ocurriendo. No te creo. Claro, porque yo tengo una ansiedad por alguna situación que no estoy logrando manejar. ¿Y cómo? Entonces, por ejemplo, tengo que dar una prueba en la universidad. Entonces la prueba no ha llegado, está por allá, lejos. Claro. Pero yo estoy aquí en el presente y en vez de generar una acción inspirada, concreta, que me permita regular eso, me pongo a comer porque es lo que de alguna otra manera me da una respuesta más satisfactoria, porque finalmente también el tema de la comida, particularmente, tiene que ver con nuestro equilibrio, pero también si uno come un chocolate se siente mejor, eso está comprobado. Claro, dopamina y todo. Con la dopamina, de hecho, con los neurotransmisores en general. Entonces, hay ahí un doble juego, porque estoy preocupado por ese futuro que no llega, en vez de regularlo de manera adecuada o de gestionarlo de manera adecuada, me pongo a comer, pero eso también me provoca satisfacción. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Claro, o comer o fumar. Generalmente pasa con las adicciones también. Exacto. Oye, un tema súper interesante para hablar mucho rato también y para seguir conociendo sobre la ansiedad. Y sabemos que tú también, bueno, Ale lo comentó, que te fuiste a vivir, llevas 2 años viviendo... Sí, más de 2 años viviendo en España. Más de 2 años en España. También yo creo, no sé, tú nos dices, el salir de un país, bueno, la Alejandra también, porque tampoco... Bueno, claro, el salir a hacer una nueva vida a otro país... Deben ser cuadros de ansiedad grandes, ¿no? Sí, ahí el proceso de gestión del cambio, yo creo que lo podemos compartir, claro, es un proceso que va pasando por diferentes etapas. ¿Vale? Al principio uno va con mucha ilusión, va como con esto de que todo es nuevo, de que todo es maravilloso, todo va a resultar, lindo, todo es lindo. Toda escoba nueva, va re bien. Toda escoba nueva, va re bien, tal cual. Y después ya te enfrentas como a una realidad que no es negativa, pero quizás no conversa mucho con la expectativa inicial. Y yo creo que ahí es donde se genera ese punto como de quiebre. Porque uno dice, uy, en realidad esto no era como yo esperaba, o las cosas no me están resultando como yo quería, o me están cerrando más puertas de las que yo pensaba que me iban a abrir, y empezamos a generar esa conversación de expectativa versus realidad. Y ahí es donde tenemos que aprender a gestionarnos de ayuda, si no lo podemos hacer, porque sobre todo el proceso de cambio en ese sentido es bastante profundo. Claro que sí. Porque hay que insertarse culturalmente, socialmente, laboralmente, es todo, pues, es como tú partes de cero. Un mundo. Sí, a uno les cuesta más que a otros. A uno les cuesta más que a otros. Vamos a revisar las redes sociales, Sol, para que ustedes también conozcan más acerca de tu trabajo. ¿Qué encontramos en tu cuenta de Instagram, Sol? Bueno, yo soy psicóloga de formación y también soy terapeuta Theta Healing. Yo me dedico más al ámbito de la psicología espiritual, ese es como mi foco, ¿vale? Yo dentro de mi carrera he ido aprendiendo diferentes cosas y me di cuenta en la experiencia que la psicología más tradicional, a la cual amo profundamente porque es mi formación de base, va quedando como un poco pequeña para resolver ciertos problemas o problemáticas de las personas. Entonces, en ese sentido, yo incluyo ciertas terapias que son más holísticas y el Theta Healing es una de ellas. Tiene que ver más con el mundo espiritual. No es para todas las personas probablemente porque hay creencias de base también que impactan en la elección que yo hago de un profesional. Entonces, si yo tengo una creencia, y esto no tiene que ver con religión, esto no es yo creo en Dios, sino más bien en una energía superior, en un algo que guía nuestro camino, ¿vale? Y en una confianza plena de que todo lo que ocurre es perfecto. Y desde ahí entonces yo empiezo a resignificar para aceptar y no para estar en esa conversación de queja, de enojo, de frustración, sino más bien como eso lo doy vuelta. Deben haber muchas dudas hoy, o sea, no muchas dudas, lo que hablamos acá estuvo sumamente claro, pero me refiero que más, querer saber más, si usted lo quiere hacer, ingresa a la cuenta de Instagram de Sol, hágale las preguntas, hay mucha información también, hágale preguntas si quiere y lleguen ahí a una linda conversación, una conversación sana también. Sol, te queremos agradecer por venir y por contarnos todo esto y que te vaya muy bien, pues. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy feliz de poder estar aquí con ustedes y compartiendo con las personas, que es finalmente donde uno puede tocar ahí un corazón con un granito de arena. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias a ustedes. No, gracias. Y cuidar nuestra salud mental, que es tan importante. Vamos a la pausa nosotros, nos vamos a separar un instante. De regreso hablamos de salud. Vamos a estar hablando con un broncopulmonar, vamos a hablar sobre muchas cosas interesantes, así que no te separes del 14.1. Ya volvemos. Tengo un chisme. No me digas, me voy a dejar con ansiedad.